nuestra soberanía y nuestra dignidad. Uno se pregunta a esta altura de los acontecimientos, ¿cuáles serán esas medidas que tomará España si es que no existen las disculpas solicitadas de parte del presidente Javier Milei? Ya lo ha dicho tanto el vocero presidencial argentino como el ministro del Interior que no van a ocurrir estas disculpas. Lo escuchamos primero, Manuel Adorni. No, el presidente no va a pedir disculpas por lo que pasó porque no tiene de qué disculparse. De hecho, no lo nombró ni a Pedro Sánchez, ni nombró en el discurso que generó hoy tanto revuelo, no nombró absolutamente a nadie del gobierno español. Bueno, hizo mención a Begoña Gómez, creo que es, ¿no? No hizo mención a Begoña Gómez. No hizo mención. Tomaron el caso como propio y efectivamente relacionaron lo que estaba diciendo el presidente Milei con efectivamente lo que ocurrió con la esposa de Sánchez. Acto seguido y en declaraciones de las últimas horas, el ministro del Interior, Guillermo Franco, tiró por tierra toda posibilidad de que el presidente Javier Milei se disculpe tal cual lo solicitó el gobierno español. Lo escuchamos. No creo que sea una crisis con España, ¿no? Parece que en todo caso hay una discusión con el presidente de España, Sánchez. Me acuerdo de varias cosas en este momento, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, en la campaña electoral, cuando el presidente Sánchez le dedicó un spot electoral a favor de un contrincante de Milei en la campaña, de Sergio Massa. O sea, un presidente del gobierno de España haciendo campaña en favor de un candidato en la Argentina. No sé por qué se queja ahora por las cosas que el presidente Milei hace más o menos al contrario, no en campaña electoral, sino molesto porque va a un acto público invitado por un partido político de España, por el partido Vox, que es un partido obviamente opositor al presidente Sánchez. En cuanto a las declaraciones, si quiere un raconto de las declaraciones de miembros del gobierno español contra el presidente Milei. El 3 de mayo, hace menos de un mes, el ministro de Transporte del gobierno español, Óscar Puente, lo acusó en un acto público al presidente Milei de ser gente muy mala y de consumir sustancias. El 16 de mayo, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del gobierno español, Diana Morán, dijo que el presidente Milei es un ejemplo de un modelo de negacionismo que atenta contra la propia democracia. Lo tildó de antidemocrático. El 17 de mayo, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. Todas ellas hablando del presidente de la República Argentina. Recuerdo el diálogo, semana pasada hablábamos con el periodista Fernando González sobre este conflicto que continúa abierto y nos comentaba sobre el sentido de institucionalidad que tenían los empresarios españoles y al que le guardaban bastante respeto. Lo único importante en este punto, más allá de saldar esta discusión que entiendo, y luego vamos a hablar con un especialista sobre el tema, va a estirarse hasta las elecciones europeas 6-9 de junio, ya que aparentemente le conviene a Pedro Sánchez este contraste con Javier Milei, le cae como anillo al dedo para mantener un perfil distintivo de su propuesta y para mejorar la performance que tiene para estas elecciones europeas. Sobre este punto en particular y estos temas en general, ya estamos en comunicación con nuestro primer entrevistado. Él es Hugo Pereira Chamorro, politólogo, periodista del el diario online esdiario.com. Hugo, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por atendernos. Muy buen día, un placer, el placer es mío, gracias. Continuamos con esta polémica hasta finalizadas las elecciones europeas. ¿Es cierto que hay conveniencia de parte de Pedro Sánchez de mantener en alto el conflicto con Milei? Bueno, desde luego, esto ha sido, como interpretamos y analizamos aquí en España muchos analistas, pues es un regalo para Pedro Sánchez. Es decir, ciertamente estamos a las puertas ya de que comience oficialmente la campaña de las elecciones europeas y Pedro Sánchez, el PSOE, el gobierno, por tanto, que aquí en España cada día la línea, digamos, que divide al partido del gobierno, pues es cada vez más difusa, pues ya venían agitando, ¿no?, el tema de la ultraderecha como tema fundamental para digamos, pues para destacar, ¿no?, en la campaña de las europeas. Y ahora, desde luego, pues este incidente, digamos, aquí en España, estas palabras de Javier Milei, pues han alentado el Partido Socialista, el gobierno de España, por tanto, al partido de Pedro Sánchez, pues a continuar, ¿no?, con esa
ese digamos mantra, por así decirlo, o con esa consigna, mejor dicho, de la ultraderecha, y que por tanto que está al alza y que por tanto que hay que combatirla, ¿no? Con lo cual, desde luego ha sido todo un regalo para Pedro Sánchez, que hoy estamos viendo ya cómo intentan explotar, ¿no? Estratégicamente hablando, pues por parte del PSOE. Hubo declaraciones a posteriori de este conflicto de el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Al principio se comunicó como una declaración de la Unión Europea. ¿Fue así? Bueno, se comunicó, ayer lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, aquí en España, la declaración institucional que dio. Y bueno, se entiende al final pues como una declaración por parte de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, desde luego también hay que recordar que Borrell es un político del PSOE, es decir, estuvo aquí en España asociado al Partido Socialista, y desde luego, bueno, pues todo lo que emane de Borrell hay que leerlo también entre líneas, ¿no? Y ponerlo evidentemente en el contexto político que requiere. Desde luego, insisto, ha sido una declaración que se puede llegar a entender, o al menos así lo ha trasladado el Gobierno de España como una declaración por parte de la Unión Europea, pero desde luego la relación, ¿no?, que existe entre Borrell, el Gobierno de España, y Borrell y por tanto el PSOE, pues es yo creo que clara y nítida, ¿no? Veremos a ver en qué acaba, pero desde luego esto parece mucho más, también es una de las lecturas que está viendo aquí en España, mucho más allá de la polémica, del conflicto diplomático, ¿no?, abierto tanto por las palabras en su momento de Óscar Puente, ministro de Transportes aquí en España, como también por las acusaciones de Javier Milei, del presidente de Argentina, en este fin de semana. Más allá de eso, hay que entender que estamos bajo un contexto electoral además que es visto aquí en España como un plebiscito entre Pedro Sánchez y entre Alberto Núñez Feijóo, entre el líder de la oposición, y por tanto, pues esto hay que marcarlo, ¿no?, en lo que es. Y es una campaña electoral muy dura, como se está viendo aquí en España, como la segunda vuelta de las elecciones generales del pasado 23 de julio, y por tanto eso es lo que es, ¿no? Es decir, hay que entenderlo de esa forma también. Sí, el apoyo directo que le dio el presidente Javier Milei al partido Vox de España, ¿crees que ante esta circunstancia, ante esta pelea, disputa abierta con el gobierno español, puede favorecer para llevarle algunos votos? ¿Cómo lo evalúan los analistas españoles? Bueno, desde luego, para el electorado de Vox, ciertamente, pues es, yo creo que el haber traído, ¿no?, a Javier Milei, presidente de Argentina, también a Meloni, también, bueno, pues a destacados ministros de Israel, pues eso ha beneficiado a un Vox que ya hay previsión, según los últimos sondeos, ¿no?, de que aumente unos cuantos escaños en el Parlamento Europeo, con lo cual, pues yo creo que esto al final ha beneficiado a Vox, no a la derecha como tal, porque veníamos diciendo antes, ¿no?, que aquí lo que más se lee en España, pues es que ha sido esto un salvavidas para Pedro Sánchez, y que lejos de beneficiar, ¿no?, a la derecha, pues en su conjunto, en el bloque de la derecha, uniendo ahí al Partido Popular, pues no lo beneficia clarísimamente a Pedro Sánchez, pero más allá de eso, concretamente en el caso de Vox, sí que puede, digamos, pues potenciar la imagen, digamos, el liderazgo de Santiago Abascal de cara a eso, a conseguir esos 2, 3, 4 diputados más que le otorgan, digamos, de forma muy inicial, digamos, los primeros sondeos, pues para el Parlamento Europeo. Ciertamente, pues puede conseguir esos votos y le podría haber beneficiado, pero lo veremos de ahora en adelante con los siguientes sondeos, claro. Sin lugar a dudas, esta discusión de ambos mandatarios nacionales, vos lo dijiste, ¿no? Le vino genial a Pedro Sánchez para parar la sangría de votos, o para fortalecer el voto propio, o para capturar más votos de algunos indecisos. Pues yo creo que básicamente es un conjunto, ¿no?, de factores. Es decir, hay que entender que el Partido Popular, el partido, por tanto, de la oposición, el que lidera Alberto Núñez Feijóo, se muestra muy fuerte, insisto, muy fuerte de cara a los comicios europeos. Y teniendo en cuenta que estas elecciones pues son vistas como un plebiscito que ratifique o no la gestión de Pedro Sánchez frente a la alternativa que representa Alberto Núñez Feijóo en España, el Partido Popular, pues ante eso lo más importante es que al menos de perder, que es muy posible, lo más probable según los sondeos, que de forma tendencial ya lo muestran, a pesar de perder, no es lo mismo perder por poco que perder por mucho, ¿no? Entonces la estrategia, evidentemente, del Partido Socialista está en perder al menos por poco, por menos de lo que le muestran los sondeos, y por tanto que el Partido Popular pues no pueda vender, digamos, electoralmente la victoria de las europeas como un triunfo aplastante y absoluto contra Pedro Sánchez, ¿no? Entonces en eso se está, desde luego perder es lo más probable que ocurra, ¿no?, que pierda el Partido Socialista. Además hay que tener en cuenta
que las elecciones europeas son circunscripción única aquí en España, es un único nicho, por así decirlo, y por tanto es más sencillo, ¿no? Pues conseguir, digamos, aglutinar el voto y que eso se traduzca, ¿no? en escaños del Parlamento Europeo en este caso, con lo cual el objetivo del PSOE es perder lo menos posible. Un partido popular que ha sido invitado, como el resto de las fuerzas políticas partidarias españolas, a sumarse a este repudio que así lo entendieron, del presidente Javier Milei sobre los dichos aparentemente de la esposa de Pedro Sánchez, el cual rehusó. Le hizo, como decimos nosotros, no sé si ahí también, le hizo el ole a Pedro Sánchez, el Partido Popular, y no se metió en esa discusión. Claro, bueno, el objetivo del Partido Popular es decir que esto es una cuestión que va con Vox y con Javier Milei y con Pedro Sánchez, y que ellos, por tanto, nada tienen que ver con este asunto y están dejando que, por tanto, pues como se dice aquí coloquialmente en España, pues se tiren los trastos, ¿no? Recíprocamente entre Vox y el Partido Socialista. Desde luego, la posición del PP no tiene nada que ver. El PP no invitó a Javier Milei, el PP no tuvo ningún tipo de reunión con Javier Milei, por tanto, Javier Milei fue un acto de Vox. Con lo cual, todas las derivadas que surjan del asunto tienen que ver con Vox, no con el Partido Popular. Y en esas está, al final, el Partido Popular, en no hacer declaraciones sobre este asunto, más allá de las que hizo ayer, por medio de fuentes del Partido Popular, etcétera, a periodistas, y ya está. Y no se quiere meter más en este asunto que considero, insisto, de ámbito interno, una disputa interna entre Vox con Javier Milei y Pedro Sánchez, vaya. Claro. ¿Cuál es la opinión? Hablábamos la semana pasada con un periodista radicado en España y nos contaba sobre el sentido de institucionalidad que tiene el empresariado español, que le da importancia a este tipo de situaciones. ¿Cómo crees vos, Hugo, que pueda reaccionar luego de la reunión que ha tenido Javier Milei con empresarios para que vuelvan a invertir a la Argentina o para que aumenten sus inversiones, luego de este escándalo, este conflicto? ¿Cómo pueden reaccionar? Bueno, a ver, desde luego lo más destacable, lo más desdeñable de la visita de Javier Milei, en términos positivos me refiero, ha sido la reunión, ¿no?, con los empresarios españoles, con 15 concretamente empresarios españoles para afianzar relaciones empresariales. Al final hay que tener en cuenta una cosa, vivimos en un mundo en general, tanto en España como está claro también en Argentina, no muy polarizado. Y los empresarios yo creo que también buscan evidentemente certidumbre, ¿no?, en la claro, seguridad jurídica, ¿no?, en el panorama económico, pero también lo que buscan es beneficios. Y desde luego Argentina con Javier Milei, pues como les prometió el presidente de Argentina, pues monta un caldo de cultivo, digamos, idóneo para las inversiones, pues desde luego yo creo que eso va a facilitar, ¿no?, y va a potenciar las relaciones empresariales, que insisto, a día de hoy las grandes empresas podemos decir incluso hasta que tienen más poder que un Estado, es decir, tipo poder de movilidad, poder que trasciende, digamos, el día a día, ¿no?, de la política y del gobierno, con lo cual yo creo que esto no va a afectar, ¿no?, de lleno al menos en las relaciones empresariales entre España y Argentina, que son muy sólidas como históricamente, ¿no?, como es evidente, pero no creo que afecte en demasiado. ¿La sociedad española está en esta discusión? ¿Tomó partido sobre esta polémica? ¿Cómo lo vive? ¿Le presta importancia o no? Bueno, absolutamente polarizada lo vive la sociedad española, ¿no? Es decir, una parte pues está viendo que, percibe que las palabras de Javier Milei, esto prácticamente hay unanimidad aquí en la opinión pública en España, que las palabras de Javier Milei acusando a Pedro Sánchez y a su esposa, ¿no?, de corruptos, cuando no hay ninguna sentencia encima de la mesa, ni tan siquiera, por mucho que se diga, no se está investigando en estos momentos, al menos por el momento, insisto, que puede ser que sí, luego en un futuro, pero al menos por el momento no se está investigando directamente a Begoña Gómez, se está tomando declaración a los periodistas que han publicado documentación, digamos, o investigaciones sobre Begoña Gómez, se está tomando declaración, están aportando documentos, datos, y a partir de ahí pues valorará el juez si continúa o no con la investigación y por tanto pues hacia Begoña Gómez, con lo cual la práctica unanimidad es que aquí la opinión pública en España es que las declaraciones, tanto en su momento de Óscar Puente, el ministro de Transportes aquí en España, como ahora las de Javier Milei, distan mucho de ser lo normal, ¿no?, en el ámbito diplomático, máxime entre dos países que son hermanos históricamente como España y Argentina, vaya. O sea que hay rechazo a la pelea, eso es lo que se desprende de... Sí, bueno, rechazo, sí, desde luego, críticas tanto a Javier Milei, prácticamente de forma unánime, salvo en el sector más de Vox, etcétera, que respaldan a Javier Milei, pero saliendo digamos de la zona de Vox, incluso hasta el propio Partido Popular, militantes, en redes sociales y medios afines, pues se critica claramente la posición de
Javier Milei, las palabras de Javier Milei, como se criticó en su momento, por cierto, las palabras de Óscar Puente, el ministro aquí de España. Desde luego hay unanimidad prácticamente en criticar las palabras de las acusaciones, mejor dicho, de Javier Milei contra Pedro Sánchez y su esposa. Insisto, sin ninguna condena encima de la mesa. Claro. Ya ha dicho el vocero presidencial y también el ministro del Interior argentino que no va a disculparse Javier Milei. ¿Cuáles son los pasos a seguir que creen ustedes que va a tomar el gobierno español, habiendo anticipado que iban a tomar medidas si no se disculpaba? Bueno, pues yo lo que creo es que van a explotar esta situación hasta las elecciones europeas, eso desde luego. Es decir, porque el señor Javier Milei es una persona muy conocida, también aquí en España, evidentemente, muy asociada a Vox aquí en España, es decir, un partido que consideran la inmensa mayoría de la sociedad española de ultraderecha, ¿no? Y por tanto eso facilita, como decíamos antes, pues el que la estrategia, ¿no?, del PSOE y de Pedro Sánchez, a concentrar, a pedir que se concentre el voto en el PSOE para, digamos, cerrar el avance, ¿no?, o impedir el avance de la ultraderecha. Por tanto, yo creo que como no va a haber disculpas de Javier Milei, de la oficina del presidente de Argentina, y al PSOE le convence a continuar con esto, pues desde luego vamos a ver, yo creo que no una escalada quizás, pero sí una continuación, digamos, de la polémica que haga, pues por desgracia, aumentar la tensión entre España y Argentina. Muchas gracias, Hugo, por tu detalle y por tu análisis. Ha sido un placer, muchas gracias, abrazo grande. Hablamos con Hugo Pereira Chamorro, él es politólogo, periodista del diario esdiario.com. ¿Estás conmigo? Mantenete informado. Ricardo Benedetti por Nacional. Estamos a pleno con toda la información sobre esta disputa que se ha abierto entre España y Argentina, Argentina y España, y para tener los últimos datos locales, como siempre, como todos los días, hablamos con Hernán Mundo desde Casa de Gobierno. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buen día. Ricardo, buen lunes, el saludo para vos, buena semana para todo el equipo. 6:22 de la mañana, reiteramos que llegó el presidente a la República Argentina en el vuelo ARG-01, vuelo de la flota oficial, y ya en suelo argentino, desde Aeroparque, trasladándose a la residencia de Olivos, tomó el teléfono evidentemente y subió la apuesta en relación a sus dichos, o por lo menos ratificó sus expresiones de ayer por la mañana en la convención Viva 24 organizada por Vox en Madrid, de la que ustedes hablaban desde el inicio del programa, con su tuit: hola a todos, volvió el león, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas, viva la libertad, carajo, el tuit del presidente, que además respondió a varias de las personas que en todo caso, apoyaron sus expresiones. Hay expresiones, de hecho, de tuiteros españoles que le agradecen por su discurso en la convención y hasta le piden que se quede más días en España. También en otra de las expresiones hay una persona que lo invita a Francia: nuestro país necesita un curso de libertad, y el presidente les responde: puede que en un mes. Esto tiene que ver con el próximo viaje, en realidad con uno de los próximos viajes del presidente, que será el mes de junio, cuando visite varios países europeos, entre otros Francia, luego de lo que será fundamentalmente su participación en el G7 en el sur de Italia, en donde se verá con, entre otros mandatarios, la primer ministra italiana Giorgia Meloni. No hay agenda oficial por ahora en Buenos Aires, pero un dato para agregar, Ricardo, importante es que me confirman que durante la mañana el embajador argentino en España, Roberto Bosch, va a dirigirse a la Cancillería, a la sede de la Cancillería en España, a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Alabres, para tener un encuentro con el funcionario del Ejecutivo español. Así que es un dato que no es menor a esta hora de la mañana, más allá de lo que ustedes y vos comentabas, con el apoyo de los audios de Manuel Adorni y también de expresiones del ministro del Interior, Guillermo Francos, de que no va a haber por lo menos de funcionarios del Ejecutivo, no va a haber una disculpa pública por parte de la Argentina. O sea que esperamos novedades, Hernán. Bueno, ahí te tendremos para traernos las últimas como corresponde. Muy bien, estaremos atentos en un ratito más aquí en Rosada. En principio se mantiene la conferencia de Manuel Adorni a las 11. Muchas gracias. Pasó igualmente para vos, Hernán, pasó Hernán Mundo con toda la agenda de gobierno, los últimos detalles y novedades sobre este conflicto abierto con España. Hasta las 9.
¿Estás conmigo? Con Ricardo Benedetti y gran equipo. El país se mueve en Nacional. En mayo, también tu radio. Te acompañamos todo 2024. Tu radio ya tiene nueva programación. Ricardo Benedetti, Emil Sebonjoval.